¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Listo. Estamos hablando de un repaso breve de la clase pasada. La clase del día de hoy siento que va a ser un poquito pesada. Ojalá no sea así. Porfa, como les digo siempre, traten de por lo menos ahí contestar o algo. Tengan a la mano una calculadora. De repente con que alguien me ayude con una operación ya es muchísimo. Entonces, estábamos tratando de repasar lo que vimos la clase pasada, ¿no? Tratamos de encontrar a partir de senos, cosenos y tangentes y el teorema de Pitágoras, pues los distintos lados de un triángulo. De esto no debería haber tantas dudas, no debería, o sea, existen, si existen, por favor háganmelo saber, pero pues es algo que estamos como repasando o retomando a partir de lo que debieron haber visto tal vez en la prepa, o que yo recuerda que yo lo veía en la prepa, ¿no? Entonces, eh, hablando de vectores, recordemos que la vez pasada hicimos un breve ejercicio en el cual primero descompusimos todos los vectores en X y en Y. No sé si recuerdan que hicimos como una pequeña tablita y dependiendo de la fuerza lo descompusimos tanto en X como en Y y hasta ahí era el ejercicio, pero nosotros decidimos en ese momento ir un poco más allá y sumamos lo que era todas las fuerzas en X y sumamos todas las fuerzas en Y. Nos dieron dos vectores o dos componentes de un vector resultante y a partir de esos dos componentes encontramos el vector resultante general. Digo, al final nos adelantamos tantito en el tema, pero era para que ustedes tuvieran como un preámbulo de lo que vamos a ver ahorita, ¿no? Entonces, el objetivo del día de la clase del día de hoy es sumar vectores, ya sea gráficamente, que no vamos a hacerlo mucho, pero más bien como que descomponer vectores y sacar una resultante, como lo hicimos la clase pasada, solo que vamos a hacer un poquito más de ejercicios. Y vamos a ver un concepto llamado momento. Este momento o este concepto llamado momento no es más que un brazo de palanca y vamos a verlo también en su momento. Válgase la redundancia, déjenme cayó esto. Vamos a verlo como fuerza por distancia. Muy sencillo, nada más hay que entender hacia dónde va. Entonces, por favor, les pido que dentro de lo que se pueda, pongan la mayor atención que se pueda y participen. De repente, eso vale bastante al final. O sea, yo lo tomo en cuenta, queda grabado, luego reviso esto y pues, si de repente, oiga, profe, perdón, no puedo entregar la tarea, me da chance, pues es que si ni siquiera ubico quién eres, ¿cómo podría yo tal vez decir, órale, va? Entonces, en este caso, creo que sí vale la pena de repente hacerte notar por ahí. Lo sugiero nada más, no es a fuerzas. Ok, vamos a empezar con el tema de hoy. Esperemos, como les digo, tenemos actividades en clase, vamos a dejarlas al fondo, al final, y vamos a tratar de cubrir los temas en las primeras 2 horas y media, 3, para que la última hora y media o la última hora sea, pues, para que ustedes avancen con su tarea o con la actividad que haya quedado y no se lleven tanto a casa, para los que están en casa. Entonces, pues bueno, ¿qué es una fuerza? La vez pasada hablábamos únicamente de vectores y pusimos de ejemplo fuerzas, hicimos ejemplos de fuerza, pero en este caso hay distintos tipos de fuerzas que nosotros podemos identificar y en este caso dice que es cualquier interacción que si no encuentra oposición cambiará la forma en que se mueve un objeto. Y aquí pusimos unos pequeños ejemplos de que es donde nosotros observamos este fenómeno de fuerza y pues bueno, con la fuerza podemos mover objetos, desviar objetos, cambiarles la dirección, detener objetos y al final también como que jalar objetos, no solo empujar, ¿no? Es algo que de repente vemos tan comúnmente en la vida cotidiana que pues dejamos de entenderlo como fuerza, ¿no? Tú cargas unas bolsas del súper y no estás pensando en que estás usando fuerza, simplemente tú dices, esto está muy pesado y chance tienes la fuerza para cargarlo o la fuerza para no cargarlo. Entonces, no estamos pensando en eso todo el tiempo, pero siempre está presente en nuestra vida, ¿no? Entonces, ¿qué más tenemos por acá? Hay fuerzas, hay dos tipos de fuerzas, las de contacto y las fuerzas también como que son a distancia o que no son de contacto. Empujar, jalar, esos son fuerzas de contacto, tensión, fuerzas elásticas también tienes que estar en contacto con ellas. Por otro lado tenemos fuerzas gravitacionales, magnética, simplemente es para ilustrar todas las fuerzas que nosotros podemos percibir, ¿no? Igual es muy común ver esto en los imanes también podemos llegar a decir, ¿sabes qué? Este imán tiene mucha fuerza de atracción, dependiendo de su capacidad y todo eso, ¿no? Entonces, son ejemplos nada más. De ahí, definición de fuerza. Había un señor llamado Newton que puso 3 leyes
Y la segunda es la que más nos interesa en este momento, chicos. Establece que la aceleración que sufre un cuerpo será directamente proporcional a la fuerza aplicada sobre el mismo y será inversamente proporcional a su masa. De repente escuchamos este tipo de palabras, directamente proporcional, inversamente proporcional, pero también nos cuesta como que relacionarlas con algo físico o algo real. ¿A qué se refiere esto? Vamos a ponerlo así como lo vemos aquí. Aceleración es igual a fuerza sobre masa, lo mismo que despejado sería fuerza es igual a masa por aceleración. Entonces, ¿a qué voy, chicos? Cuando un objeto, cuando la aceleración dice que la fuerza es directamente proporcional a la aceleración o la masa es inversamente proporcional a la aceleración, ¿qué nos está indicando esto? Por ejemplo, si yo tengo, vamos a poner este ejemplo, un carrito de súper y dos carritos de súper, vamos a empezar con ese ejemplo. Yo a uno lo empujo muy despacio, con poca fuerza, podría decirse, y a otro lo empujo con mucha fuerza. La lógica, ¿qué nos dice? Cuando más fuerza apliques, quiere decir que la aceleración, ¿qué va a ser? ¿Mayor o menor? Mayor. Mayor. Mucho mayor, ¿no? O sea, la lógica nos indica eso. Para un objeto con la misma masa, no es lo mismo empujarlo con poca fuerza a con mucha fuerza. Ahora, ¿qué ocurre, chicos? Vamos a empujarlo con la misma fuerza, pero en lugar de que sea un carrito de súper, dos carritos de súper, va a ser un carrito de súper y no sé, un Mazda 3. Entonces, ustedes tienen de este lado un carrito de súper y de este lado un Mazda y agarran y con la misma fuerza lo empujan. ¿Cuál de los dos se va a acelerar más? El carrito de El súper. El carrito de súper, ¿no? Aquí es a lo que me refiero con el tema de directamente proporcional e inversamente proporcional. Lo digo porque sí creo que sí hay una o dos preguntas de ese estilo en el examen y sí es como hay que entenderlo y si no te lo aprendiste como fórmula de que, es que la fuerza es directamente proporcional. O sea, con que tu lógica jale ahí en ese momento, dices, ¿sabes qué? Si tengo dos objetos, un carrito de súper y un Mazda, y agarro y con la misma fuerza los empujo los dos, no se van a acelerar igual, se va a acelerar más el carrito de súper que el Mazda. ¿Por qué? A mayor masa, si tienes que empujar algo mucho más grande, con mayor masa, la aceleración va a ser menor. Aunque lo empujes con la misma fuerza, si empujas el carro que tiene mucha mayor masa, la aceleración es menor. Entonces, por eso es inversamente proporcional. La aceleración de un objeto es directamente proporcional a la fuerza, quiere decir que mientras más fuerza apliques, más se acelera e inversamente proporcional a su masa. Quiere decir que mientras más grande es el objeto, menos se va a acelerar. Entonces tendrías que aplicar más fuerza para que pueda moverse. Ok, chicos, este concepto queda claro. Literalmente es la segunda ley de Newton y lo vamos a estar usando por ahí. Entonces es importante que lo tengan muy claro. Dice, la aceleración se considera como un cambio de velocidad de un objeto en determinado tiempo. Esto de aceleración lo vamos a ver con mucho más calma y con más detenimiento en dinámica. Tengo entendido que yo les voy a dar dinámica, entonces está muy sencillo, chicos. Desplazamiento en un periodo de tiempo es velocidad y cambio de velocidad en un periodo de tiempo es aceleración. Es muy parecido, pero uno tiene que ver más con qué tanta velocidad llevas y el otro qué tanto te mueves en distancia, ¿ok? ¿Qué dice aquí? Las unidades de fuerza son las siguientes, newtons. Son las que conocemos típicamente. Realmente no he visto que alguien en la vida real también diga, ¿sabes qué? Es que son tantos newtons lo que está pesando eso. O no, pues es que son muchos newtons los que usó el Canelo para tirar. O sea, es raro que se use en un ambiente cotidiano, pero en la construcción o en la arquitectura sí llegamos a utilizarlo bastante. Sí llegamos a utilizar, realmente se usan más como kilogramos fuerza o libras fuerza. ¿Y a qué se refiere esto? Digamos que un objeto tiene una masa, y esto también se los voy a explicar como si fuera la prepa, y un objeto al momento de acelerarse por la velocidad al momento de acelerarse por la gravedad, adquiere peso. No es lo mismo masa a peso, porque el peso te lo da, el peso ya es fuerza, el peso ya es una masa acelerada. ¿A qué voy con esto? Si yo pongo este mismo objeto, llevo 1 kilo en masa de, no sé, arroz, por 9.81, que es la gravedad, me va a dar cierto peso, ¿ok? ¿Qué pasa si ese mismo kilo de arroz lo llevo en un viaje que haga con Elon Musk a Marte? La gravedad es diferente, entonces el peso o la fuerza ya va a ser diferente. La fuerza o el peso es la masa acelerada. Entonces, por eso tenemos dentro de esto
si se dan cuenta, kilogramos, metros sobre segundo cuadrado. Las unidades de aceleración son metros por segundo cuadrado, y si lo multiplican por el kilogramo, que es la masa, obtenemos lo que es newtons, en este caso, ¿ok? Entonces, ya que dijimos todo eso, es lo que mencionábamos acá, ¿se dan cuenta? Es lo mismo, con la misma fuerza, si se dan cuenta, este muñequito está empujando con la misma fuerza, el vector de fuerza es del mismo tamaño, pero la aceleración o el vector de aceleración es mucho mayor en el coche porque su masa es inversamente proporcional a la velocidad. Entonces, mientras menor sea la masa, mayor será la aceleración. Mientras mayor sea la masa, menor va a ser la aceleración. ¿Ok? Bueno, aquí era, creo que se movía. Ah, ahí se va moviendo. Ok, ahora, ¿por qué nos interesa tanto la fuerza? Porque básicamente lo que analizamos en construcción no es tanto algún otro fenómeno medible. A pesar de que llevamos dinámica, de repente es complicado encontrar fenómenos dinámicos en la construcción. Ya habíamos hablado de ellos. Dinámico es algo que se está moviendo, estático es algo que está quieto, básicamente. Entonces, en la construcción, ¿qué sería dinámico? Pues sismos, vientos, y es importante entender velocidades, aceleraciones, todo eso. En este caso, en estática nos vamos a enfocar en fuerza. ¿Por qué? Porque recuerdan cuando yo les decía, esto es carga viva, esto es carga muerta, bueno, ¿cuánto pesa la losa? Todo eso es fuerza y tenemos que aprender a nosotros a sumarla o a identificarla, por lo menos, para saber qué tanto tendrían ustedes que preparar su estructura para aguantarla. Entonces dice, la fuerza como un vector. Los efectos que produce una fuerza dependerán de la magnitud, la dirección y el sentido en el que aplique. Es decir, que es la fuerza es una magnitud vectorial. Esto ya lo habíamos mencionado. Y en este caso, chicos, cuando hablamos de cargas en la construcción, ¿qué dirección y sentido tendrían las cargas? ¿Hacia dónde ustedes suponen que van? ¿Hacia dónde se dirigen? Hacia abajo, ¿no? Típicamente van hacia abajo porque todo está siendo jalado al centro de gravedad del planeta. Entonces, todas esas cargas no hay mucho que pensarle, todas van para abajo. No es como que si voy a poner un muro, la física no funciona y vaya hacia arriba. Todo va a tratar de caer hacia el piso. ¿Qué fuerzas podrían ser las que no son completamente hacia abajo y que podemos analizar? El viento, como habíamos dicho, choca de repente con las construcciones y pues bueno, recuerdan que vimos barlovento y sotavento. Cuando un muro está en barlovento y le llega el viento, esta presión que ejerce el viento sobre esto podrían ser vectores que sean perpendiculares al edificio. Ese es uno de los ejemplos de fuerzas que no son necesariamente hacia abajo, hacia el centro de la Tierra. ¿Por qué nos va a servir esto? Porque en una tensoestructura como la que ustedes ya están viendo o están planeando o están planificando, lo que sea, van a ver, no es tan sencillo como una construcción que sabemos que todo va perpendicularmente hacia abajo. Digamos que si ustedes agarran y tienen un pedazo de tela así, que va de esta forma, y ustedes colocaron, no sé, un poste de este lado y otro, y un tirante de este lado, vamos a tratar de representarlo de esa forma. Entonces, digamos que lo azul de este lado es un poste y lo que voy a poner aquí de naranja es como un pedazo de tela que está siendo jalado hacia otro pedazo de acá. Y esto es un como tensor que está sujeto aquí al piso. Entonces, chicos, aquí es donde se va a empezar a, no a complicar, pero es lo que a mí me interesa que ustedes vean. ¿Qué van a hacer ustedes en su reto? ¿Para qué nos va a servir todo esto? Ustedes van a agarrar y en algunos de los nodos van a ser por lo menos 3, siempre pido 3 nodos. Nodo es todo aquel punto de alguna construcción donde se se unen dos o más elementos estructurales. Por ejemplo, si fuera una columna y aquí llega una trave y aquí llega otra trave, este es un nodo. ¿Por qué? Porque estás uniendo una columna y dos traves de este lado. ¿A qué me refiero con nodo en este punto? Lo que les decía, lo rosado es como la tela, esto de aquí es un poste y de este lado tenemos un tensor, o sea, un cable. Entonces, lo que yo quiero que analicen es, bueno, ya lo tengo de esa manera, la tela está tratando de jalar hacia acá. El poste me está ayudando a que no se vaya hacia abajo, entonces identifico que en este nodo el poste chance viene hacia este punto. Y el cable me está ayudando a jalar hacia abajo. ¿Ok? Tengo 3 vectores y eso es lo que vamos a estar haciendo ahorita. ¿Para qué me sirve esto? Este vector tiene cierto ángulo, este vector tiene cierto ángulo y este vector tiene cierto ángulo. Puedo sumar, vamos a ponerle que esto es fuerza 1,
esto es fuerza 2 y esto es fuerza 3. Entonces, ustedes, digamos que lo que van a hacer al final es, de su estructura le van a tomar una foto y en alguno de los nodos, aunque sabemos que está en 3 dimensiones, pues les digo que el alcance de esta clase es en 2 dimensiones. Realmente sí requeriríamos más tiempo para ya involucrarnos en más. Pero tendrían que hacer algo como lo que les muestro aquí. Digamos que si es una fotografía lo que les puse, aquí ya analizaron por nodos, suman fuerza 1, fuerza 2 y fuerza 3 y pues bueno, en teoría debería estar en equilibrio todo. Eso lo vamos a ver con calma. Pero lo que quiero que vean es ¿por qué estamos viendo esto? ¿Para qué nos interesa ver como un vector a la fuerza? Entonces, vamos aquí. Dice, como repaso, descomposición de una fuerza. Eso es lo que vimos la clase pasada. Lo puse nada más para poder refrescar un poco la memoria porque sé que después de las vacaciones seguro no venimos tan pilas o bueno, no sé cómo estén, pero vamos a intentarlo, ¿ok? Entonces dice, una fuerza de 50 newtons se aplica con un ángulo de 35 sobre un objeto. ¿Cuáles son las componentes X e Y de dicha fuerza? ¿Ok? Entonces, lo que necesitamos encontrar son sus componentes y habíamos dicho que se pueden encontrar de varias formas. ¿Alguien sabe cómo podemos iniciar esto? Si no saben, si no tienen ni idea de cómo iniciar, siempre les sugiero que inicien colocando esto por acá. Siempre lo voy a colocar yo. Cateto opuesto sobre hipotenusa. Coseno de un ángulo es igual a cateto adyacente sobre hipotenusa. Y tangente de un ángulo es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. ¿Por qué siempre coloco esto? Porque es el punto de partida de todo lo que tenemos ahorita. Vamos a analizar esto. ¿Dónde está el ángulo? Aquí. Entonces, ¿qué nos está pidiendo? Aunque aparezca de este lado, déjenme lo transformo para otro lado. Aunque aparezca FY aquí, es lo mismo que ponerlo de este lado. Y a mí, ¿por qué me gusta ponerlo aquí? Porque se dan cuenta que ya tenemos de este lado el triángulo que tanto estamos analice y analice en la clase pasada. Tenemos entonces el triángulo acá para acá y acá para acá. Entonces, digamos que lo que tenemos ahorita, lo que nos da el problema, estos 50 newtons de los 3 lados del triángulo, ¿qué representaría, chicos? Un cateto, cateto opuesto, cateto adyacente, hipotenusa. ¿Qué representan los 50 newtons? La hipotenusa, ¿no? La hipotenusa. Entonces sabemos que hipotenusa son 50 newtons. Sabemos que el ángulo son 35 grados. Entonces, ¿qué nos hace falta? Cateto opuesto nos hace falta y cateto adyacente. También siempre les sugiero eso, chicos. Siempre anoten qué cosa tienen y qué cosa les falta. Y ya con eso, si se dan cuenta, podemos ver. Tenemos esto, nos falta esto. Tenemos esto de aquí para ayudarnos. ¿Cuál de estas tres nos puede servir ahorita para encontrar ya sea cateto opuesto o cateto adyacente? Seno. ¿Sí? Con seno podemos encontrar, vamos a ponerlo por acá, cateto opuesto sobre hipotenusa. Entonces, seno de, ¿cuánto sería, Ana Lucía? Seno de 35. Ajá, es igual a cateto opuesto sobre 50. 50. Muy bien. Lo que nos interesa es el cateto opuesto. Entonces, despejamos tantito esto y nos va a quedar entonces cateto opuesto es igual a 50 newtons por seno de 35 grados. ¿Alguien me ayuda con esto, por favor? Me dio un negativo 21.4. ¿Está en radianes o en O sea, es lo en pongo? degrees, sí era mi duda. Es en degrees en radianes la calculadora. Creo que debería estar en radianes porque no hace mucho sentido que esté negativo. Recuerdan que ese signo lo colocábamos nosotros a partir de la dirección de este vector. Por ejemplo, sabemos que en X va hacia el lado positivo de las X y en Y va hacia el lado positivo de las Y. No es lo mismo a que ponga el vector hacia abajo. Este vector de aquí, por ejemplo, tendría negativo en Y, positivo en X. El vector hacia acá, negativo en X, positivo en Y, y aquí de plano, negativo en los dos. Ok, entonces chequen bien su calculadora, no dice que está en radianes. En degrees sí da positivo. Da 28.67. 67 Ajá. Sí, profe. newtons. A ver, dame tanto chance porque quiero ver si le puedo subir un poquito más a mi... Ups. Vamos acá. Pues pensé que le podía subir más. Ok, ya encontramos entonces... No. Ya encontramos entonces
Cateto opuesto. Vamos a cambiarle el nombre a este cateto opuesto porque no quiero que lo llamemos así por siempre. ¿Qué representa este cateto opuesto? Este que encontramos aquí. La fuerza en Y. La componente de la fuerza en Y, correcto. Entonces, fuerza en Y es igual a 28.67 newtons. Correcto. Entonces, ya tenemos cateto opuesto, o en este caso, FY. ¿Qué nos hace falta? El adyacente. El cateto adyacente o la componente en X. Entonces, ¿cómo la sacamos? ¿Con qué podríamos apoyarnos nosotros? ¿Con cuál de estos nos puede servir? Coseno. Con cos. Ajá. Con Total. coseno. Sí, creo que alguien está ayudándome a participar. Sí, continúa, por favor, me estás ayudando mucho. Con coseno podríamos hacerlo. De hecho, ya teniendo dos de los tres lados del triángulo, podemos ya sea usar coseno, podemos también hacer teorema de Pitágoras, con eso también lo encontraríamos, pero vamos a irnos con coseno para que lo tengan más presente. Coseno de alfa es igual a cateto adyacente sobre hipotenusa. Vamos a cambiar un poco esto y entonces hipotenusa es igual a coseno, más bien por coseno del ángulo es igual a cateto adyacente. Sustituyendo esto, 50 coseno de 35 es igual a fuerza 40. de X. ¿Cuánto les da, perdón? 40.95. ¿95? Sí, 95. Ah, perdón, gracias. No sé por qué se escucha tan bajo mi compu, pero pues ya animo. Entonces, listo, chicos. Lo que nos pedía el ejercicio era encontrar las componentes de X y la componente en X y la componente en Y del vector. ¿Cómo podemos escribir esto nosotros? Igual lo vimos la clase pasada, podemos asignarle una letra en específico a cada uno. Entonces, fuerza, vamos a ponerle fuerza 1 o la fuerza en general, esta fuerza que nos están pidiendo, además de ser, ya sea 50 newtons, punto y coma, a 35 grados, también se puede representar de la siguiente manera. Fuerza en newtons es igual a 28.67 y recuerden que I era para X más 40.95 J. Estas son las dos formas de ver ese vector, chicos. ¿Ok? Nosotros podemos tanto decir, ¿sabes qué? El vector de fuerza tal, la fuerza 1 o la de fuerza nada más, son 50 newtons a 35 grados. Fin. O esa fuerza tiene 28.67 en X y 40.95 en J. Ya con esto nosotros podríamos dibujar también este vector. ¿Ok? Pero Esto no va a están ser- al revés las letras. ¿Mande? No están al revés las letras. ¿Las letras? Y es para X, ¿no? Sí, justamente por eso Es puse- 40.95. Ah, ok, ya te entendí. Perdón, más bien los que estaban al revés eran las, las fuerzas. Sí, sí, sí. Así, tienes razón. Esto es lo que encontramos para X y esto es lo que encontramos para Y. Muchas gracias, Sofía. Ok, esto era el repaso. A los que hayan podido repasar con nosotros, muchas gracias. Vamos a partir de este punto. De aquí, pues bueno, es la pequeña resolución que habíamos puesto antes. Si se dan cuenta, aquí igual sacaron fx con coseno, fy con seno, como lo habíamos hecho, y la comprobación es básicamente el teorema de Pitágoras. Si al sacarle la raíz cuadrada a los dos sumados al cuadrado me da el 50, quiere decir que estamos bien. Y que lo que les pongo aquí abajo es justamente eso. ¿Cómo lo habríamos escrito como notación vectorial? ¿Ok? Otro ejemplo, chicos. Por favor, los que me estaban ayudando, sigan haciéndolo. Si alguien más quiere participar, adelante. Entonces dice, una fuerza de 75, vamos a poner entonces, ese 75, ¿qué sería? Hipotenusa, cateto opuesto, cateto adyacente, ¿qué sería? Hipotenusa. La hipotenusa, muy bien, 75 newtons. Ok, el ángulo lo conocemos, 110 de un objeto. Nos dice, como les había mencionado la vez pasada, a partir de dónde se toma el ángulo. Si les dice 110, es siempre a partir del eje positivo de las X. Esto es 0 y sube hasta 90, 180, 270 y 360. ¿Ok? Entonces, si les dice un ángulo
Está el vector de 75 newtons a un ángulo de 320, ¿ok? Sería hasta como por acá, tal vez. ¿Correcto? Chicos, eso es muy importante. Ahorita vamos a ver para qué nos sirve este ángulo. Y ahorita también lo checamos. Hay varias formas de encontrarlo, pero bueno. 110 grados. ¿Qué nos hace falta? Nos está pidiendo las componentes en X y Y. Sería componente en X. No la tenemos. Cateto opuesto. O bueno, vamos a ponerlo como Fx. No lo conocemos. Y Fy no lo conocemos. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que sí conocemos? De nuevo lo voy a poner por acá. Seno de un ángulo es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. Coseno de un ángulo es igual a cateto adyacente sobre hipotenusa. Y tangente de un ángulo es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. ¿Por qué este ejercicio en particular es un poco más peculiar? Desde ahorita podemos saber el signo de X y Y. ¿Cuál sería el signo de X al parecer? Negativo. Negativo, ¿no? Porque va hacia la izquierda. Y del lado en Y, pues queda positivo porque estamos viendo que la componente en Y va hacia arriba. ¿Por qué les digo que está diferente este ejercicio? Por el hecho de que el triángulo, si se dan cuenta, el ángulo que nos está dando aquí es este de acá, pero no nos funciona como tal para este triángulo que estamos viendo de este lado. Yo casi siempre trato de dibujar como que identificar el triángulo al cual yo voy a analizar para saber a partir de qué ángulo yo tengo mi cateto opuesto, mi cateto adyacente y ahora sí usar bien esto de acá. Porque puede causar confusión el no ver el triángulo como tal. Entonces, para poder analizar el triángulo así como lo tenemos aquí, necesitamos este ángulo de acá. ¿Cómo podemos obtenerlo? ¿Alguien sabe cómo lo podemos encontrar? 180 menos 110. Ok, muy bien. Entonces, ¿cuánto nos da ese ángulo? Nada más para analizarlo de nuevo. 70. 60. Nos queda 70, ¿no? Sí. Sería entonces 75 newtons y ángulo es igual a 70 grados. ¿Ok? Ya tenemos el triángulo. Ahora sí podemos identificar que FY o la componente en Y es el cateto opuesto y F en X es el cateto adyacente. ¿Ok? Entonces vamos a usar las fórmulas o las identidades trigonométricas más bien. Seno de un ángulo es igual a el cateto opuesto, o sea, FY sobre F, que en este caso dijimos que F es la hipotenusa. Despejando un poco esto, tenemos FY es igual a F multiplicado por seno del ángulo. Sustituyendo estos datos, FY es igual a los 75 por el seno del ángulo. ¿Pero qué ángulo? ¿110 o lo que encontramos ahorita para analizar el triángulo? Lo que encontramos, ¿no? 70. Muy bien. Entonces tenemos el ángulo. ¿Cuánto les da? 70.47. 70.47. ¿Positivo o negativo, chicos? Positivo. Positivo, muy bien. ¿Ok? Gracias, Diego. Ahora, coseno de un ángulo es igual a f en x o su cateto adyacente sobre hipotenusa o su magnitud, la magnitud del vector. Despejando igualito, fuerza en x es igual a la fuerza por el coseno del ángulo. Fuerza en x es igual entonces a 75 newtons multiplicado por el coseno de 70 grados. Estamos usando ese ángulo. Entonces, f en x, ¿cuánto nos da? 25.65. Ok, ¿positivo o negativo, chicos? Positivo también. Segurísimo. Negativo. Queda negativo, ¿no? Se dan cuenta que el vector va hacia la izquierda, va hacia el lado negativo de las X. Entonces, ojo con eso, chicos. Aquí es donde yo encuentro la principal diferencia entre si usan el ángulo complementario como lo hicimos ahorita, o sea, los 70 grados. ¿Por qué yo casi siempre hago eso, chicos? Por el hecho de que me ayuda a identificar el triángulo y sé exactamente cuál de estas identidades usar. Si ustedes no ven el triángulo, de repente ustedes se van con la idea de que seno es para Y, coseno es para X. Y se los digo porque muchas veces he calificado exámenes que los alumnos hacen el procedimiento excelente, pero como que se aprenden de que seno para X, para Y, coseno para X. Como que siempre lo ponen así, siempre. Eso es factible siempre y cuando, como les decía la vez pasada, el ángulo está sujeto del eje de las X, ya sea aquí o acá. ¿Qué pasa si yo les doy este ángulo de acá? El cateto opuesto se convierte en esto, entonces
cuando usen seno, van a obtener fx, no fy, como típicamente, perdón, fx, no fy. Entonces, por eso es importante, chicos, que siempre identifiquen ese triángulo. Si tienen dudas de que, a ver, ¿cómo le puedo hacer? Identifiquen el triángulo. Y si no tienen este ángulo, búsquenlo ustedes. Y ahora lo usan así. Nada más que al final agreguen este signo. Es importante. ¿Qué pasa si yo hubiese usado directo en lugar de 100, de los 70, hubiese usado los 110? Por favor, ayúdenme haciendo esto, pero en lugar de 70, pónganle 110. Da directo negativo 25. Da directo negativo 25. Entonces, ¿qué me ha pasado también con mis alumnos? Que de repente es como de que, ¿saben qué? Me dio negativo, pero como está al lado izquierdo, le ponen positivo, o sea, lo vuelven a regresar. Entonces, o hacen con el ángulo completo y así como les dio el signo, lo colocan, o encuentran su triángulo y ustedes al final le agregan. Esto ya depende de cada uno de ustedes. Y de hecho, esto nada más es un repaso de lo que seguramente vieron antes en alguna otra materia en la prepa, pero siempre lo recalco, lo remarco por el hecho de que sé que aquí es donde muchos se equivocan. Yo lo que les sugiero, y como yo lo hacía y como pude salir de la carrera bien, fue, no importa qué ángulo me den, si yo quiero analizar esto, yo encuentro mi triángulo como lo conozco. O sea, yo aquí veo mi triángulo y si no tengo el ángulo, lo encuentro, no pasa nada. ¿Qué pasa si yo les pongo un vector de este lado así y en lugar de darles el ángulo acá, de esta manera, se los doy de este lado, así? Van a agarrar y van a decir, ah, seno es para y, cuando seno les va a dar cateto opuesto a partir de este ángulo y va a ser fx, y ahí ya la tuvieron mal. Entonces, sé que no es para todos, chicos, nada más pongan mucha atención con eso, y lo que yo sugiero, y que no es a fuerzas, es, si ustedes tienen su forma de hacerlo, adelante. Yo casi siempre sugiero, encuentren el triángulo y que el ángulo esté sujeto ya sea de acá para acá, de acá para acá, de acá para acá o de acá para acá. Casi siempre les sugiero que sea del eje de las X. Así ya pueden aplicar la de seno me va a dar Y, coseno me va a dar X. Pero siempre y cuando el ángulo venga de acá o de acá. ¿Ok? Lo remarco muchísimo porque les juro, es donde más he visto que se confunden y pues bueno, ahí es donde de repente tiene algo mal. Entonces, ¿cómo podemos expresar este vector? El vector es igual a ya sea 75 newtons a 110 grados, como lo teníamos, o podemos expresarlo como menos 25.65 y más 70.47 J. Al final, pues como son newtons, ustedes pueden agregarle así. Ya queda como newtons. Pero estas son las dos formas, es el mismo vector escrito de las dos formas que conocemos. ¿Ok? Vamos a ver qué teníamos aquí preparado, lo que les decía hace rato. Si lo ponen directo con el 110, les va a dar directo el signo, pero lo que les decía es, ¿cómo saben si van a usar coseno para uno o para otro? ¿Cómo saben si tienen que usar coseno y no seno? Si no están viendo el triángulo como tal. Entonces, si lo prefieren hacer así, adelante. Si encuentran su triángulo y encuentran el ángulo que les ayuda a encontrar los otros lados, también. ¿Se dan cuenta? Nos llevó al mismo resultado. Aquí están los dos resultados, la comprobación, teorema de Pitágoras, y aquí está lo que habíamos escrito hace rato. Bueno, chicos, esto es el repaso. Ahora, la clase pasada hicimos un simulacro de lo que vamos a ver ahorita. ¿A qué me refiero con un simulacro? Que al momento en el cual nosotros descompusimos las fuerzas, así como lo hicimos ahorita que encontramos X y Y, al ser varias fuerzas interactuando, lo que hicimos fue sacar sus componentes en X, sacar sus componentes en Y, sumar cada una de estas, las X con las X, las Y con las Y, y nos da una sumatoria tanto de X como Y. Esto es una suma algebraica. Hay dos tipos de suma de vectores. La suma algebraica, que es la que nos va a servir en este curso, porque la suma geométrica, que es la otra, ahorita van a ver por qué no funciona tanto. Una suma geométrica es, como lo ven aquí en esta imagen, déjenme como que pongo esto sobre los vectores. Digamos que aquí tengo un vector. Lo voy a poner del mismo color para que no nos confundamos. Tengo el vector U y tengo el vector V. Entonces, ¿cómo podemos sumar geométricamente estos vectores? Si yo agarro y pongo el vector U, por ejemplo acá, y donde termina el vector U pongo el vector V,
el vector que resulte de el inicio de mi suma al final es el vector resultante. ¿Ok, chicos? ¿Queda claro esto? No lo vamos a hacer geométricamente, pero sí quiero que vean. ¿Por qué es importante en este caso entonces? ¿O por qué no es tan práctico? Porque para sumar vectores, geométricamente ustedes tienen que tener ya sea una hoja milimétrica o no variarle a la escala y decir, ¿sabes qué? Este vector de aquí vale tanto. Entonces este vector de aquí vale tanto. Quiere decir que si este vector mide 5 centímetros y su magnitud es de 5 newtons y este mide 4 y su magnitud es de 4, tienen que medir lo que sale de esto y eso sería la magnitud. Entonces por eso les digo que no es viable porque literalmente tienen que sacar una hoja milimétrica o tienen que estar midiendo y es muy interpretable. Hay mucho margen de error si no sacaron bien su escala. Si de repente al momento de sumarlo lo hicieron más grande, este vector de acá les va a dar más grande y van a decir, ah, no, pues no me dio. Entonces es importante entenderlo y ver que sí funciona para un lado y para otro. Por ejemplo, ¿qué pasa si del mismo punto de origen yo saco primero el vector V y luego pongo el vector U? ¿Se dan cuenta que llegamos al mismo punto? Entonces, no tiene como tal un orden de que va primero U y luego va V. O sea, si es suma, únicamente suma, no importa quién pongas primero, te va a dar el resultado. Vamos a agregar otros 3 vectores, si les parece, para que quede como más evidente lo que les estoy diciendo. Vamos a poner un vector hacia acá y vamos a poner otro vector hacia abajo, así, de esta forma. Entonces, ¿qué pasa si yo sumo todos estos vectores geométricamente, chicos? Vamos a ver, denme chance para que no nos estorbe tanto esto. Ah, bueno. A ver si no les confundo con tantas flechas. Pero las que teníamos nosotros eran estas 4. Voy a borrar esta. Y es justamente lo que nos dice. Se puede sumar cualquier número de vectores. Lo que les decía, vamos a poner de punto de inicio esta esquina de acá del cuadro de este que tenemos. Entonces vamos a poner este de aquí, luego este acá. Bueno, no, porque si no, no va a entrar el último vector. Vamos a iniciar aquí, como a la mitad de este triángulo. Entonces ponemos este de acá para acá, agregamos ya sea este de aquí, y por último, el último vector. ¿Se dan cuenta? Quedó una figura rara. ¿Cómo sabemos cuál es el resultado de nuestra suma de vectores de manera geométrica? Agarramos y del inicio al final trazamos nuestro vector. Ese es el resultante. Ahora, lo que les decía, ¿importa cuál pusimos primero? Vamos a ponerlo en distinto orden. Vamos a regresar estos acá. Y ahora vamos a poner primero el rojo. Luego vamos a poner este azul. Luego vamos a poner este como color vino o algo así. Y al final vamos a poner naranja. ¿Se dan cuenta? Y hasta eso hay como márgenes de error. ¿Sí? Pero llegamos al mismo punto. Entonces, no importa. Perdí mi tenis. No importa en qué orden ustedes inicien la suma de sus vectores de manera geométrica. Lo que ocurre aquí es que sí es importante que si alguna vez van a sumar un vector geométricamente, que dudo mucho que lo hagan, ustedes sepan que es un vector donde termina el otro y donde termina el otro hasta que llegue al punto final. Y lo que ustedes van a encontrar de valor de magnitud es del inicio de su suma de vectores hasta el final. ¿Qué pasa si yo pongo primero el naranja? Luego tal vez pongo este color rojo, luego pongo este azul y al final pongo este color rojo. ¿Se dan cuenta? Llegamos en teoría y ahí es donde empezamos a tener este tipo de margen de errores. Por ejemplo, aquí no estaba bien colocado, aquí también. Y entonces, pues ni siquiera llegamos al mismo. Por eso es complicado de repente el sumar con vectores. Hay mucho margen de error. ¿Cómo lo sumamos nosotros? Al final, este de aquí lo dejamos a un lado. O bueno, vamos a dejarlo como está aquí. Todos parten de un inicio, todos parten de un centro. Vamos a ponerlo aquí. Todos parten de este punto, del mismo punto. Entonces, suponiendo en la suma algebraica, lo que hacemos es lo siguiente. Tenemos todos desde el mismo punto y lo que habíamos hecho en ejercicios anteriores, tenemos un plano cartesiano. ¿Ok? Tenemos esto aquí. Y cada uno de estos vectores tiene su propio ángulo. Aquí hay un ángulo, aquí hay otro ángulo, aquí hay otro ángulo, tal vez de acá para acá. Y aquí hay otro ángulo. Si nosotros descomponemos estos 4 vectores, así como lo hemos estado haciendo, X,
y Y, sumamos X con X y Y con Y, vamos a encontrar dos componentes que serían las de este vector y ya podríamos encontrar este último vector. ¿Esto por qué es importante saber hacerlo? Porque realmente sí nos ayuda a aproximarnos a un valor más real y no es tan interpretativo a tengo mi hoja milimétrica y me pasé medio milímetro, entonces chance es menos, ¿ok? ¿Se entiende hasta aquí, chicos? Sí, Sí, profe. Gracias. Sí, profe. Ok, muy bien. Ahora, resta de vectores o un vector negativo. El negativo de un vector se define como aquel vector que tiene la misma magnitud que A, pero en sentido contrario. No es como que vaya, o sea, simplemente si la flechita indicaba una dirección, ponerle un signo menos, lo que nos indica es hacia el otro lado, ¿ok? Y lo podemos poner en este ejemplo de aquí. Por ejemplo, A menos B es igual a el negativo de, o sea, sumarle a A el negativo de B. No como tal es una resta, sino simplemente ustedes voltean el signo. Entonces, por eso, si se van al ejemplo que tenemos acá, esto es A. Ay, no sé por qué sale así. Esto es A y B en teoría es esto. Entonces, si nosotros hubiésemos sumado esos vectores, la resultante habría quedado así, ¿no? Esa sería la resultante de ese vector. Pero ¿qué nos dice esto? Que esto está al revés. Que este vector de aquí, déjenme borro esto, que este vector de aquí no va hacia allá, sino de donde estaba en la dirección opuesta, igualito pero de la dirección opuesta. Entonces, por eso, se dan cuenta, se suma igual, solamente que lo que ocurrió fue que se volteó el vector y ya por eso, ahora la suma de A más menos B sería de acá para acá. ¿Queda claro, chicos? O sea, si se dan cuenta, no es una resta, simplemente se sigue sumando igual, pero la dirección de los vectores cambia. ¿Ok? Bueno, chicos, estos son unos ejemplos que literalmente son sumas y restas, entonces espero no tengamos tanto detalle. Así como ustedes vieron que de manera geométrica estamos sumando, aquí podemos sumar de manera algebraica. Y está muy sencillo, dice, aunque la forma gráfica de suma y resta de vectores es ilustrativa, para entender lo que se está haciendo, la forma algebraica es más sencilla y exacta, ya que simplemente hay que sumar o restar sus respectivas componentes en X y Y. Entonces, el ejemplo que tenemos acá, ¿qué encontramos de este lado? Dice, sean los vectores A, 2i más 5j, y B, 3i más 2j. ¿Qué podemos hacer? A más B y A menos B. Está súper sencillo, chicos, pero aún así he visto que muchos se confunden. Entonces, A más B, o la suma del vector A más B es 2i. ¿Con qué se suman? ¿Con 5j, con 3i o con 2j? Con 2 3i. y con 3 Con 3i, ¿no? O sea, como habíamos visto, X con X, Y con Y con Y, J con J. Entonces, 2 más 3, 5i, más 5 más 2, 7j. ¿Ok? Así de sencillo, nosotros, chicos, ya tenemos la suma de A más B en la manera algebraica. Ahora, ¿qué ocurre en la resta? En teoría, en la resta de A menos B. Sería A menos B. Y entonces, ¿qué tenemos acá? Sería 2i más, recuerden que sigue siendo una suma, menos, ahora, ¿por qué menos? Primero vamos a cambiar el vector para que no tengan duda. Menos b sería entonces menos 3i menos 2j, ¿correcto? Eso ya es el menos. Entonces, agarramos y 2i, ¿con qué se sumaría? Con más menos 3i. Por otro lado, tenemos 5j más, ¿cuánto nos estaba dando ahí? Menos 2j. ¿Ok? Está muy sencillo, solo ojo aquí con los signos. Entonces, a menos b acaba siendo 2 más menos 3i. Entonces, ¿cuánto nos daría? Obviamente, más por menos da menos. Entonces, Menos i. 3 menos i más 3j. ¿Correcto, chicos? ¿Les hace sentido esto? Sí, profe. Sí, profe. ¿Alguien tiene hasta aquí alguna duda? Porque literalmente les voy a poner algo como esto de que aquí hay 2 vectores o 3 vectores ya anotados de esta forma. Súmenlos o réstenlo. O sea, A más B menos C. Entonces, lo que hicimos
muy sencillamente fue cambiarle los signos a esto. ¿Qué hubiese pasado? Bueno, no me voy a adelantar porque ahí tenemos un ejemplo de eso, pero así de fácil sumamos dos vectores y restamos dos vectores. Aquí tenemos la explicación, lo mismo. A más B, 2i más 5j más 3i más 2j. 2i más 3i, como habíamos dicho, i's con i's, j's con j's, 5i más 7j. Aquí está. Ahora, ¿qué ocurre cuando se resta? 2i más 5j menos 3i más 2j. Ese menos lo que hace es cambiar el signo dentro del paréntesis. Menos 3i menos 2j. Ahora sí, sumamos como normalmente lo hacemos. 2 más menos 3i, o sea, 2 menos 3 menos 1. 5 menos 2 más 3. Listo, chicos. No está tan difícil. Vamos a poner algún otro ejemplo. Tenemos ahora un poco, no más difícil diría yo, pero un poquito más elaborado. A es menos 6i más 5j, B es 3i menos 4j. Pueden hacerlo hasta mentalmente ya con mayor facilidad, pero A más B sería entonces menos 6 más 3, ¿cuánto les da? Menos 3i. Más 5 menos 4, ¿cuánto les da? Más j, ¿no? Sin ningún tema lo hicimos, es una simple suma, es una simple resta. ¿Qué ocurre cuando es A menos B? Hay que cambiar a B, o sea, menos B acaba siendo menos 3i más 4j. ¿Por qué? Porque cambiamos el signo completamente de esto. Entonces, ya que tenemos este conocimiento, menos 6 menos 3 quedaría a menos B es igual a menos 6 menos 3 y nos queda menos 9i. Y luego 5j menos 4j, bueno, más bien, sí, 5j más 4j más 9j. ¿Ok? Entonces, ¿ven la diferencia de sumar y restar? Menos 3i más j y de este lado menos 9i más 9j. Son muy diferentes. Si nosotros agarramos y graficamos esto, que tenemos nuestro plano cartesiano así, uno acabó, este de aquí, menos 3i, o sea, como por acá, más j, por acá. Y el otro, ¿por dónde terminó? Dice que es menos 9i, o sea, está como por acá, y más 9j, o sea, como por acá. Entonces, chicos, dense cuenta de qué tanta diferencia hay entre un signo, A más B y A menos B. ¿Queda claro, chicos? ¿Hasta aquí tienen alguna duda? Todo claro, profe. Ok, muy bien. De este lado podemos encontrar ya lo que habíamos dicho hasta este punto. Pero, ¿qué nos faltó? A ver, denme chance porque sí nos faltó algo aquí. ¿Qué dice la pregunta? Además de encontrar cuánto es cada uno, nos está diciendo que quiere su magnitud y dirección. Entonces, A más B es igual a 3i más j y A menos B es igual a menos 9i más 9j. ¿Qué hacemos con esto, chicos? Vamos a primero graficarlo, si les parece bien, para que puedan ustedes entender qué encontramos. Tenemos esto de aquí, esto de acá. Y lo que decíamos es, tenemos dos vectores. Tenemos menos 3i, o sea, como por acá, y más j, o sea, tenemos esto de acá, más j. Por aquí, digamos. Entonces, ¿qué es lo que estamos buscando? ¿Qué es lo que nos pide? La magnitud, o sea, de acá para acá, y la dirección, o sea, que nos está pidiendo el ángulo desde acá. ¿Cuál es este ángulo? ¿Y cuánto es la fuerza resultante? No, sí, la fuerza resultante. Son esas dos cosas que nos está pidiendo. ¿Alguien tiene alguna duda de lo que estoy haciendo? No, profe. ¿Cómo lo encontramos, chicos? Está muy sencillo, está muy fácil. ¿Por qué? Porque ya tenemos, si ustedes lo ven como triángulo, ya tenemos cateto opuesto. O sea, primero que nada, el ángulo que nos están pidiendo es este, pero podríamos encontrar nosotros este ángulo de acá. Resolver para eso y ya al final a 180 le restamos este ángulo y ya nos da el ángulo total. ¿Cómo podríamos encontrar esto? ¿Cómo podríamos encontrar el resto? Tenemos del triángulo, tenemos de tres lados que nos hacen falta. De tres lados que tiene el triángulo nos hace falta nada más la hipotenusa. Tenemos cateto opuesto y cateto adyacente. Entonces, con el teorema de Pitágoras, hipotenusa es igual a la raíz cuadrada del cateto 1 al cuadrado
más cateto 2 elevado al cuadrado. Hipotenusa, entonces está muy sencillo sacarlo porque ya tenemos dos de los catetos. Cateto 1, ¿cuánto sería? Menos 3 elevado al cuadrado. Y cateto 2, ¿cuál sería? 1 elevado al cuadrado. ¿Correcto? Entonces, hipotenusa es igual a la raíz cuadrada de menos 3 al cuadrado, da 9, más 1 al cuadrado, da 1. Entonces, ¿cuánto es la raíz cuadrada de eso? ¿Alguien me puede ayudar? 3.16. ¿Cuánto? Perdón. 3.16. 3.16 newtons. Bueno, en este caso no nos dice que son newtons ni nada, simplemente nos está dando unidades. Entonces, la hipotenusa o la magnitud de este vector es de 3.16. Ya la encontramos. Ahora, ¿cómo encontramos el ángulo, chicos? ¿Se dan cuenta? Ya tenemos también con las identidades trigonométricas que siempre les anoto y que de nuevo las voy a anotar. Cateto opuesto sobre hipotenusa. Coseno es igual a cateto adyacente sobre hipotenusa. Y por último, tangente es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. Ahora, chicos, ¿cómo encontramos el ángulo? El que vamos a encontrar es este naranjita que puse aquí. ¿Cómo lo encontramos? Casi Con siempre. cualquiera, profe. ¿Mande? Con cualquiera. Con cualquiera, correcto, porque ya tenemos hipotenusa, ya tenemos el cateto adyacente, cateto opuesto. Casi siempre, digo, ya dependiendo de lo que ustedes quieran hacer, pero yo en lo particular casi siempre uso tangente, porque desde un inicio ya tenía este y este de aquí. Nada más que, ojo ahí, chicos, identifiquen bien cuál de los dos van a usar. O sea, que lo usen en el orden correcto. Tangente de un ángulo es igual a cateto opuesto. ¿Cuál sería el cateto opuesto? ¿La fuerza en Y o la fuerza en X? En Y. En Y. Entonces vamos a usar el 1. Teníamos que era menos 3 más 1. Entonces en J tenemos 1 sobre, en este caso tenemos menos 3, que es la componente o el cateto adyacente, la componente en X. ¿Cómo despejamos esto? Alfa es igual a tangente inversa de 1 entre menos 3. ¿Alguien tiene por ahí su cálculo que no esté en radianes que me ayude? Me dio 19.47. 19.47 grados. Muy bien, chicos. Esta es la respuesta que estábamos buscando. Esta es la solución. No es porque encontramos este de aquí, este ángulo de acá. Y cuando ustedes expresen un vector, así como nos dice magnitud y dirección, recuerden que es a partir desde este punto, desde acá hasta donde llegue el vector. Entonces, lo que habíamos dicho hace rato, ¿cómo lo encontramos? Muy sencillo. Beta, o vamos a ponerle así como beta, es igual a, déjenme muevo esto acá. Ay, no. O sea, vamos a suponer que alfa, para no confundirnos, era este ángulo de acá. Y entonces ahorita lo que vamos a encontrar es el ángulo que realmente nos interesa, que va a ser beta. ¿Ok? Entonces, ¿cómo encontramos beta? Serían los 180 grados menos los 19.47. ¿Cuánto nos da entonces beta? 160.53. 160.53 grados. Entonces, recuerden que siempre les digo de que hay dos formas de anotar un vector. El vector, o bueno, el vector A más B es igual a, ya sea menos 3i más 1j, o la otra forma de escribirlo es A más B es igual a 3.16 y casi siempre es con punto y coma y el ángulo 160.53. Esto, chicos, uno y otro es lo mismo, exactamente lo mismo. La clase, o sea, hace rato los ejercicios que estamos haciendo era esto. Si se dan cuenta, nos daban esto y nosotros llegábamos a sus componentes. Ahora nos están dando la suma de sus componentes y tenemos que llegar a esto. Es lo mismo, pero al revés. ¿Sí? A ver, vamos a intentarlo ahora con el... Ay, eso no lo debí borrar. Vamos a intentar ahora esto con... A ver, déjenme borro esto. Con la resta. Con lo que tenemos de este lado. A menos B. Dibujamos nuestro plano. Y dibujamos nuestro vector resultante que nos había dado aquí.
menos 9i más 9j. O sea, menos 9i, digamos que es hasta acá, y más 9j. Por ahí. Entonces, déjenme le cambio de color para que no se confunda nada. Y entonces sacamos el vector. Ese es lo que nos importa, el vector de este lado. Y lo que nos está pidiendo el ejercicio entonces es cuánto vale ese vector y este ángulo de acá, que vamos a de nuevo ponerle beta. Ups. Ok, este es beta. Este de aquí, que voy a poner en color moradito. Esto es alfa. ¿Y por qué nos interesa alfa? Porque si se dan cuenta, aquí está nuestro triángulo. Entonces, ya con eso, chicos, podemos empezar a buscarlo, como lo hicimos hace rato. Tenemos los dos catetos, con hipotenusa podemos encontrar la magnitud, así de sencillo. Entonces, hipotenusa es igual a la raíz cuadrada de cateto 1, que en este caso, aquí no importa mucho el orden, sería menos 9 elevado al cuadrado, más el cateto 2, que sería 9 elevado al cuadrado, y todo eso con raíz. Hipotenusa es igual entonces a la raíz cuadrada de 9 al cuadrado, 81, más 9 al cuadrado, 81. ¿Cuánto nos da esto? Hipotenusa es igual a la raíz de, o bueno, ya, si quieren, denme la raíz de 162. 12.72. 12.62. 72. ¿72? Sí. Ok, 12.72. Ya tenemos la magnitud. Así de sencillo encontramos que la magnitud es de 12.72. Ok, ahora, ¿cómo podemos nosotros encontrar el ángulo? De hecho, este ángulo, con pura lógica, está muy sencillo, chicos, porque desde ahorita les podré decir, si aquí hay 9 y aquí hay 9, básicamente el ángulo es de 45 grados. Pero eso es como, yo creo que por práctica o porque cada que ves, si algo al momento de moverse a la derecha sube lo mismo, o bueno, no a la derecha, sino al momento es lo mismo o crece proporcionalmente, si crece a la derecha o hacia la izquierda, en X crece 1 y en Y crece al mismo tiempo 1, es proporcional. Ese ángulo va a dar 45, pero lo encontremos. Tenemos seno de un ángulo, bueno, vámonos directo a tangente, porque es lo que les decía, casi siempre es con tangente. ¿Cuál sería el cateto opuesto de alfa, chicos? FY, bueno, la componente en Y o la componente en X. En Y. En Y, entonces sería 9 dividido entre la componente en X, menos 9. Esto está muy sencillo porque al momento de despejar sería tangente inversa de 9 entre menos 9, menos 1. Entonces, ¿cuánto les da esto? Negativo 45. ¿Negativo 45? Sí. Ok. Lo que nos interesa, negativo es por lo mismo, de que está tomándolo a partir de este punto, o sea, de acá para acá. Por eso te indica el negativo que va al revés. ¿Qué nos indica entonces que tenemos, o nosotros sabemos que son 45 grados? ¿Qué debemos hacer entonces para encontrar el que realmente nos interesa? Lo mismo que hace rato. Beta es igual a 180 grados menos alfa, que en este caso sería 45 grados. Por eso les digo, si van a tomar el negativo, ojo aquí, porque igual y ustedes dicen, no, es menos 45. ¿Les hace sentido eso, chicos? Que sea menos 45. Sería positivo y entonces estaríamos hablando de que son muchísimo más de 180 grados. El ángulo no es eso. Ojo aquí. Por eso les digo, casi siempre traten de graficarlo o así para que no cometan este tipo de errorcitos. Beta entonces es igual a 180 menos los 45 grados. ¿Cuánto nos daría? 135. Ups, ahí está, 135 grados. Entonces, las dos anotaciones que tenemos sería A menos B es igual a menos 9i más 9j. O lo que es lo mismo, A menos B es igual a 12.72 de magnitud, 135 grados. ¿Ok? Son las dos formas de verlo. ¿Hasta aquí, chicos, alguien tiene alguna duda? Vamos a ver qué tenía por aquí. Lo que habíamos visto acá, ¿no?
12.73, 72, 3.16. Y por ejemplo, aquí usó coseno inverso. ¿Por qué? Pues usó la componente en X sobre la hipotenusa y la componente en Y sobre la hipotenusa. Ya con eso encontró el ángulo. Nosotros usamos tangente. Aquí depende mucho de lo que ustedes quieran usar. Yo me acomodé, yo creo que por toda mi vida fue de que pues ya tengo los dos catetos, pues de una vez tangente. Así no me espero a sacar, digo, es un paso extra el sacar la hipotenusa, pero puedo sacar el ángulo sin necesidad de la hipotenusa, con tangente. Bueno, chicos, esto es lo que hasta este punto. Vamos a hacer este pequeño ejercicio. Denme 5 minutitos. Tengo que nada más contestar unos mensajes de mi trabajo y empecemos el ejercicio. ¿Les parece? Pues miren, son las 4:22. No, 4, ¿qué? 12. A las 4:20, ¿ok? Nada más tomen agua, échense agua en la cara, lo que ustedes quieran. Listo, ya, perdón. Para el video únicamente vamos a retomar. Estábamos haciendo esta actividad. Aquí enumeramos el procedimiento que seguiremos para los siguientes ejercicios. Y pues bueno, lo que hicimos aquí fue analizar la fuerza número 1, descompusimos en X y en Y y encontramos como que la notación de la fuerza, pero en sus vectores, componentes. Y de ahí tenemos F2, que podemos identificar el triángulo acá. 75 grados de aquí para acá, ese ángulo nos sirve porque pues, es el que nos ayuda a formar el triángulo y tenemos ya el resto de información. Entonces, sería lo mismo. Coseno de, en este caso, 75 es igual a F2 en X, o sea, su cateto adyacente, sobre F2. Sustituyendo un poco esto, F2 en X es igual a F2 aquí son 80 newtons por el coseno de 75 grados. F2 en X, ¿cuánto nos da? 20.70. 20.60. 70. Aquí. Ok, ¿y qué más tenemos? Ahora su componente en Y. Ojo aquí, chicos, ¿qué le hace falta a esto? Negativo. Es negativo. Ojo aquí, chicos. ¿Por qué? Porque si nosotros no lo consideramos negativo, ya vimos hace rato qué pasa si suman dos vectores o se restan dos vectores y los signos no coinciden. Es menos, su componente en X es menos 20. ¿Ok? Seno de 75 es igual a F2 en Y sobre F2. Sustituyendo esto, F2 en Y es igual a 80 seno de 75 grados. O sea, F2Y, ¿cuánto nos da? 77.27. Ok. O sea que nuestro vector 2, así como lo teníamos, es igual a decir menos 20.70 y más 177.27 J. Y esto es en newtons. Ok, chicos, ya tenemos nuestros dos vectores. Ahorita lo que llevamos es, descompusimos vectores, sumamos componentes, encontramos componentes resultantes. Todavía no hemos llegado a ese punto. ¿Cómo nosotros encontramos esas componentes resultantes? Sería, es que ya no tengo más espacio por acá. A ver si lo pego por acá y si lo pego por acá. Tal vez de este lado. Ok, ¿qué sería sumar las componentes? Sería básicamente F1 más F2. Lo que habíamos visto hace rato. Hace rato lo conocíamos como A más B. Entonces ahorita es F1 más F2. ¿Cuánto nos daría? F1, esto sería entonces, juntando X con Y y J con J, 60Y menos 20.7Y más, en este caso, déjenme lo pongo abajo, más 103.92J más 77.27J. ¿Ok? ¿Cuánto nos daría entonces la suma de estas componentes? Me dio 39.3 en I más 181.19 en J. ¿Más 181?
181.19. Ok. Ok, en pocas palabras, aquí está nuestra suma de vectores. ¿Qué nos indica esto, chicos? Vamos a borrar de aquí el tercer paso, encontrar componentes resultantes. Estos de aquí, en teoría, el F1 más F2 puede dejar de llamarse así, va a ser como fuerza resultante, la suma de las fuerzas o fuerza resultante es esto. Pero no nos sirve tanto eso. ¿Por qué? Porque lo que encontramos ahorita fue algo como lo que tenemos acá. Déjenme borro un poco vectores acá y lo que encontramos ahorita, chicos, fue lo siguiente. Digamos que queda este vector rosa y encontramos 39.3, o sea, esto, y 181.19. Entonces, lo que nos interesa es el vector en color rosa, no tanto estos dos. Y también nos interesa, como les decía, no solo es la magnitud, sino, les voy a poner en color rojo, el ángulo, a partir de aquí hasta dónde llega el vector. Esas son las dos cosas que nos interesan. Entonces, ya llegamos a este punto y hace rato habíamos aprendido a cómo pasar de aquí a lo que nos está pidiendo, magnitud y dirección. ¿Cómo lo hacemos? ¿Recuerdan cómo era? Usabas el tangente a la negativo 1. ¿Ok? Tangente para encontrar el ángulo y hipotenusa, perdón, teorema de Pitágoras para encontrar la magnitud del vector. Entonces, si quieren, empezamos con el teorema de Pitágoras. Vamos a ponerlo acá abajo, ahora que todavía tengo espacio. Vamos a ponerle la fuerza resultante es igual a la raíz cuadrada de, vamos a poner entonces 39.3 elevado al cuadrado más 181.19 elevado al cuadrado. ¿Ok? ¿Alguien me puede ir ayudando con eso? Si quieren, ya nada más me dan la raíz de todo eso. 185.40. Sin la raíz cuadrada, ¿verdad? Ah, ya es con la raíz. ¿Ya es con la raíz? Ah, ok. Sí. Pues bueno. Está bien porque no tenemos tanto espacio aquí. Entonces, 185.40 newtons. Ya encontramos la magnitud de esto. O sea, este vector tiene de magnitud 185.90. Esta es una de las respuestas que estamos buscando. Nos piden magnitud y dirección. Entonces, ay, ¿por qué se puso el color verde? Ahí está. Y lo que quería era básicamente, aquí está. Una de nuestras respuestas es esta. ¿Y qué nos hace falta? El ángulo. Habíamos dicho que lo podemos encontrar con tangente inversa. Entonces, tangente inversa, o bueno, tangente de un ángulo es igual al cateto opuesto. O sea, de este triángulo que se formó, el cateto opuesto sería nuestra componente en Y, o sea, los 181.19 entre nuestra componente en X, o sea, los 39.3. Entonces, el ángulo es igual a tangente inversa de eso. Déjenme ver cuánto da. 181.19 entre 39.3. Da 4.61. Entonces, ¿el ángulo cuál sería? Sería tangente inversa de eso. A mí me da 77.76 grados. ¿Alguien más le dio este resultado? Sí, profe, está bien. Bien. Sí. Sí. Muy bien. Entonces, si se dan cuenta, aquí están nuestros dos resultados, los que necesitábamos. Aquí está el otro. Lo que nos piden es magnitud y dirección de la suma de esos vectores. Y aquí dice regresar a un vector resultante y un ángulo. Chicos, ¿se dan cuenta de las 4 pasos que hicimos? Vamos a, o sea, prefiero ponérselos en pasos porque así ya saben cómo abordar uno de estos problemas desde el inicio. Entonces, por eso no borro. Lo que fuimos haciendo fue lo siguiente. Y vayan conmigo, vayan siguiéndome. Primero teníamos 2 vectores con su ángulo cada uno. Los descompusimos. Aquí está en Y, en X, y aquí ya lo tenemos en la notación que nos sirve. Lo mismo para el otro, en Y y en X, y ya lo encontramos. ¿Ok? Se descompusieron los vectores. Sumar componentes. ¿Ok? Se sumaron las componentes y nos dio estas, bueno, sumar componentes y encontrar componentes resultantes básicamente es lo mismo porque llegamos a este punto. Igual y hasta pueden ser 3 pasos. Se sumaron X con X
o se restaron también, 60 menos 20 y así, y nos dio esto, las componentes resultantes, encontrarlas. Y por último, regresamos a un vector resultante con su magnitud y dirección, que fue usando teorema de Pitágoras y tangente de un ángulo. ¿Ok? Este es el procedimiento, así de sencillo, así de fácil. ¿Cómo lo sintieron? ¿Está muy difícil? ¿Está más o menos? Está sencillo, profe. Está laborioso, pero sencillo. Se ve demasiado, pero realmente, por ejemplo, tal vez no tendrían ni siquiera que hacer todo esto, o sea, simplemente saben que este va con este va con este, ya con eso sacaron esto. O sea, como que sí, ya con la práctica pueden ir haciendo ustedes como, no brincarse pasos, pero como que más rápidamente encontrar las cosas. Yo realmente, ya para el final de mi carrera, me acuerdo que si tenía que hacer alguna de estas cosas, pues ya más bien como que en la misma calculadora decía, ah, ok, tangente de tal y tal y tal, y ya te ibas evitando. Está un poco riesgoso porque sí, en una de esas te equivocas y ya valió. Pero yo lo hago tan explicativo como para que no queden dudas de qué se hizo. ¿Va? Entonces, Sí. aquí lo traté de resolver igual. Esta es la explicación. Aquí nos da 75 y nos da 105. Simplemente es para usarlo como el coseno completo. Yo no soy muy fan de eso. Les he dicho varias veces que prefiero ver el triángulo y yo sacar mis ángulos, pero como ustedes vean. Y pues bueno, los resultados 77.76 y 185 como nos había dado. Llegamos a la respuesta correcta y pues todo en orden. Ahora chicos, ¿qué es el momento o torque? Que es lo que estábamos platicando ahorita. Dejamos de lado ya la suma de vectores. Van a haber más actividades en las cuales podamos ponerlo en práctica, pero tenemos que empezar a ver este nuevo término o este nuevo fenómeno que también curiosamente es muy fácil de nosotros identificar en la vida real, pero que nunca se pone uno a pensar de que, ah, claro que estoy aplicando un torque o momento, o sea, nadie le pone nombre al momento de hacer las cosas, pero más de uno ya ha hecho algo con ello. O sea, desde apretar algo con una de estas pinzas, que es el clásico ejemplo, no lo agarras en medio ni pegado aquí porque no vas a tener la misma efectividad que si lo agarras hasta acá. ¿Qué pasa si una pinza, mientras más larga es, más torque puedes tener? Entonces, también eso ayuda muchísimo. Pero hay varias cosas que quiero que ustedes entiendan de esto y que nos van a servir mucho para entender este fenómeno. Dice, supongamos que tenemos una llave con la que vamos a aflojar una tuerca. Sobre la llave se aplicará una fuerza perpendicular a su brazo. ¿En qué punto será más conveniente aplicar la fuerza? ¿Punto A o B? Para aflojar el tornillo con mayor facilidad. Aquí hay algo que antes de ponernos a preguntar si A o B, la palabra perpendicular es crucial en este ejercicio. Es todo. Es básicamente el concepto total de esto. Tiene que ser, ¿y qué es perpendicular? Esto es lo que yo quiero hacer girar y tiene que existir un ángulo de 90 grados entre la distancia en la que yo quiero aflojar o apretar o a donde yo quiero actuar y la fuerza. Tiene que haber 90 grados, chicos. Si yo agarro y coloco un vector, no sé, de esta forma, que también, imagínense que yo estoy tratando de aflojar esta tuerca y en lugar de jalarla perpendicular, estoy jalando como de lado. No funciona esto. ¿Por qué? Porque lo único que está haciendo efecto en este de aquí es la componente en Y. Esta componente de aquí. La componente en X no está haciendo nada. O sea, si yo traslado este vector acá, no es completamente, o sea, si yo estoy aplicando 100 kilos aquí, nada más una parte de esos 100 kilos está funcionando, el resto no. ¿Por qué? Porque si yo pongo una fuerza, si esta fuerza fuera paralela, que es en el mismo ángulo que tenemos acá, si fuera paralela, imagínense que quiero aflojar, o en términos comunes, estoy queriendo aflojar esta tuerca, pero estoy jalando la pinza hacia la tuerca. ¿Algún día, por lógica, voy a lograr aflojar esa tuerca? Pues no. O si fuera al revés, que está la pinza aquí y yo quiero aflojar esta tuerca y agarro y en lugar de hacer la fuerza hacia acá, hago la fuerza hacia afuera. O sea, está la pinza aquí, aquí está agarrado y en lugar de jalar hacia arriba o hacia abajo, empiezo a jalar hacia acá. ¿Creen que va a funcionar de algo, honestamente? No, la lógica nos dice que, la lógica nos indica eso, pero existe algo que explica esta lógica detrás de la que estamos trabajando. Si yo agarro y perpendicularmente hago un esfuerzo, este esfuerzo que haga va a reaccionar sobre lo que yo quiero que esté haciendo este efecto, ¿ok? Entonces, por eso es importante la palabra perpendicular. No es cualquier cosa.
¿Ok? Entonces, pues dice, ¿cuál de los dos puntos será más factible o en dónde conviene más poner la misma fuerza? ¿En el punto A o en el punto B? En el B. En el En punto el B, B. ¿no? La lógica igual nos indica que por alguna razón nosotros pensamos, si lo pongo en el B, va a ser muchísimo más fácil aflojar esto que si empujo en A. Eso nos dice la lógica. Pero existe algo detrás de ello. ¿Por qué? Porque torque es igual a fuerza por distancia. Entonces, ¿qué pasa si la distancia de aquí es esta, pero la distancia de acá en color azul, tal vez, es el doble? Tenemos el doble de torque. Aunque sea la misma fuerza, la distancia es mayor. Entonces, por eso, mientras mayor distancia tengas respecto al punto al que quieres afectar, mayor torque puedes tener. ¿Se entiende esto? Sí. Dice, respuesta, el punto B, porque de alguna manera la fuerza aplicada se ve magnificada al aumentar la distancia del eje de rotación de la tuerca hasta el punto donde se aplica la fuerza. El vector R describe la distancia, lo llamaremos vector de posición y nos referiremos a su magnitud simplemente como el radio o la magnitud de vector de posición. Esa R se le conoce también como brazo de palanca. Es la distancia entre lo que ustedes quieren afectar con la fuerza y el punto donde están aplicando esa fuerza. Y lo que les digo, es importantísimo siempre tomar en cuenta que debe ser perpendicular. Entonces dice, para aflojar la tuerca, ¿en qué punto necesitamos más fuerza? Son dos distancias, pero ¿en cuál de estas necesitamos meter mayor fuerza para aflojarlo? La A. En A, ¿no? O sea, aquí tenemos que ponerle, si este es el doble de la distancia, tendríamos que poner el doble de la fuerza que tendríamos que poner en B para tener el mismo torque. Fuerza por distancia. Entonces, si tengo, no sé, 20 centímetros de acá para acá y de acá para acá tengo 40, si le aplico una fuerza aquí, para tener el mismo torque, tengo que aplicar el doble de fuerza porque la distancia es la mitad. ¿Va? Entonces sí, la respuesta correcta es la A. Y es lo que mostrábamos aquí. Esto quiere decir que existe una magnitud física que crece al aumentar la longitud de la palanca y que a su vez es proporcional a la fuerza que se aplique. A esta magnitud física se le llama torque. En este caso, la magnitud de torque se define como tau, que es la letra griega esta como T, es igual a R, que es como brazo de palanca, y fuerza. Aquí, chicos, dice proporcionalmente. Aquí, se dan cuenta, no es algo como de que mientras más distancia, menos torque. O mientras más fuerza, menos torque. Aquí, mientras más fuerza y más distancia, mejor es el torque. ¿Se entiende? Sí. Ok, si alguien tiene dudas, por favor, deténgame, porque yo me voy de largo. Ok. Ahora, ¿qué tenemos acá? Lo que les decía hace rato, debe ser perpendicular. Si no es perpendicular la fuerza, por ejemplo, aquí tenemos tres ejemplos. Supongamos que la fuerza no se aplica perpendicular al brazo de la palanca o al vector de posición R, sino que se aplica en otra dirección. ¿Afectará esto la magnitud del torque? Claro que lo afecta. Y en dado caso de que lo haga, ¿de qué manera? Tomemos como ejemplo los siguientes casos. ¿Cuál de ellos es el menos conveniente para aflojar la tuerca y cuál de ellos es el más conveniente si suponemos que la fuerza de todos los casos tiene la misma magnitud? Voy a aplicar la misma fuerza en los tres casos. Como les había dicho hace rato, ¿creen que algún día, como en el ejemplo B, voy a aflojar esa tuerca si estoy empujándola hacia la tuerca? Ni siquiera estoy haciendo torque. Entonces, la respuesta a cuál sería la menos indicada sería la respuesta, la letra número B, ¿no? La letra número B, la letra B. Entonces, ¿cuál sería la más indicada de las dos que nos quedan, A y C? Sí. Sería C, ¿no? Porque el vector, a pesar de que no está totalmente perpendicular, la magnitud de la componente en Y, en este caso, es pequeña comparada contra la magnitud de la componente en Y, en el caso C, que es mucho mayor. Entonces, aunque la fuerza no le estoy aplicando perpendicularmente directamente yo, su componente en Y, la componente en Y de este vector, es mayor a la componente en Y del vector que tenemos en el caso A. Entonces, por eso, chicos, conviene más usar la posición C. Digo, lo ideal sería desde un inicio no darle ningún ángulo, de manera perpendicular, nosotros trazar el vector así. O sea, jalar perpendicularmente completamente. ¿Ok? Entonces aquí viene la respuesta. El más conveniente es el C y el menos conveniente, como habíamos dicho, es el B. Esto quiere decir que además de ser proporcional a la magnitud del vector y la posición de la fuerza aplicada, debe depender del ángulo entre la fuerza aplicada y el vector de posición. ¿Ok? Entonces, ahora chicos, es importante lo que vamos a ver ahorita. Dice, la magnitud del torque será máxima cuando la fuerza aplicada y el vector de posición sean perpendiculares entre sí.
O sea que si yo agarro y tengo un punto de aplicación, no sé si esta analogía les sirva, les digo, yo explico mucho mi clase como yo la entiendo. Entonces, si yo tengo un punto de aplicación aquí y tengo una palanca de esta forma, así, ¿cuál sería dónde podríamos encontrar nosotros mayor torque? Con fuerzas que estén aplicadas horizontalmente, ¿no? Ya sea para acá o para acá, tenemos el mayor torque. ¿Qué pasa si ponemos una fuerza así, hacia arriba? No tenemos fuerza por distancia porque no existe un torque ahí. ¿Ok? Entonces nada más es para que quede completamente claro que es a 90 grados. Ok. Esto es solo una explicación breve de por qué nos sirve usar el seno de un ángulo, pero a lo que llegamos es esto, la función seno cumple con dichas propiedades. ¿Y por qué seno? Porque si nosotros a este vector usamos seno para el ángulo que tenemos aquí, encontramos su componente en y, que es la que nos va a funcionar. ¿Ok? Entonces, por eso la fórmula al final nos manda como tau es igual a brazo de palanca por fuerza por seno del ángulo. ¿Qué pasa si el ángulo es 0? O bueno, 90 grados más bien. Si el ángulo es 90 grados, seno de 90 les va a dar 1, entonces no nos afecta. Este seno solo aplica en casos en los cuales ustedes, como les decía hace rato, en el punto de aplicación, digamos que si tienen un punto de aplicación aquí y tienen un brazo de palanca, solo aplica si en el punto de aplicación de la fuerza, digamos así, hay un ángulo. Si es a 90 grados, seno de 90 va a dar 1, entonces tenemos fuerza por distancia, así de simple. Seno de 0, ¿cuánto les va a dar? ¿Alguien tiene por ahí su calculadora? 0. 0. Entonces, ¿qué pasa? Por eso sirve esto, porque si el ángulo es 0, si yo aplico aquí, toda esta multiplicación, brazo de palanca por fuerza por 0, va a dar 0. No existe un brazo de palanca si el ángulo es 0. Si la distancia, si el ángulo entre donde se aplica es perpendicular, es paralelo, perdón. Si la línea de aplicación de la fuerza pasa por el punto de aplicación, no existe brazo de palanca, tiene que ser a 90 grados. ¿Ok? Eso es muy importante, chicos. ¿Qué pasa? Y no solamente así, imagínense que está el punto de aplicación así. Ese es el brazo de palanca. ¿Cuál sería su brazo de palanca o dónde tendríamos nosotros que poner la mayor fuerza? Si está a 90 grados no es lo que nos interesa, tendría que estar perpendicular. Y esto, no vamos a ver tantos ejemplos de este estilo, pero lo importante es que ustedes entiendan que el brazo de palanca que nos interesa es el que se dé de la forma en la cual tengan ustedes 90 grados aquí. ¿Ok? Ahora, algo muy importante. Antes nosotros clasificábamos, vamos a ponerlo acá, a los vectores. ¿Se acuerdan de los vectores? Únicamente los clasificábamos como si van al lado derecho en X es positivo, al lado izquierdo en X es negativo, hacia arriba en Y es positivo, hacia abajo en X es negativo. Y así nosotros le poníamos los signos. Espero no se confundan tanto porque en este caso, chicos, ahí les va. Tenemos una forma diferente de poner ese signo. Tenemos el brazo de palanca, digamos que así. Y entonces, ¿qué ocurre? Si yo pongo, por ejemplo, una fuerza al final de esto, 90 y todo, si el giro de lo que estoy intentando hacer es en sentido contrario a las manecillas del reloj, el reloj va hacia el lado derecho. Si es contrario a las manecillas, es positivo, como lo marca acá. ¿Qué pasa si va en sentido a las manecillas del reloj? Es negativo. ¿Ya a qué me refiero? Imaginemos que esto es un carrito o algo así y esto es un clavo y aquí hay una cuerdita. Si yo a este carrito lo suelto y va hacia arriba, se va a sujetar de esta cuerdita y va a empezar a girar alrededor de ella. ¿Se entiende? Como si fuera un compás. Entonces aquí es donde nosotros podemos identificar hacia dónde está girando este carrito. Si yo lo mandé hacia arriba, quiere decir que a partir de este círculo está girando en esta dirección. Entonces sería, chicos, un momento positivo o negativo. Positivo. Positivo. ¿Por qué? Porque va en sentido contrario a las manecillas del reloj. Ahora, ¿cómo podría yo encontrar un momento negativo? El momento negativo sería que en lugar de poner el carrito viendo, pongo ese ejemplo del carrito porque a mí me ayuda mucho a explicarlo. Si pongo el vector ahora hacia abajo, va a estar haciendo tratar de girar
el punto de aplicación hacia este lado. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué dirección lleva? Lleva la dirección de las manecillas del reloj, por lo cual sería un momento negativo. Chicos, esto es súper importante porque aquí también la riegan muchísimo en muchos casos de que algunos alumnos me dicen, no, porque yo tengo la respuesta correcta, pero al final el signo estaba mal. ¿Por qué? Porque no identificaban si era positivo el momento o era negativo. Entonces, hasta ahorita, chicos, ¿tienen alguna duda de esto? Por último, No, profe. no lo mencioné, pero es importante maestro. esto, newtons metro. ¿Por qué? Fuerza por distancia. Está muy sencillo. Entonces, newtons es fuerza, distancia es metros, entonces newtons por metro. ¿Ok? Vamos a hacer un pequeño ejemplo aquí para ver si les quedó claro. ¿Va? Dice, calcule la magnitud del torque de una puerta cuando se le aplica una fuerza de 300 newtons en la manija en un ángulo de 60 grados. La distancia de las bisagras a la manija es de 2 metros. ¿Ok? Entonces tenemos distancia, tenemos fuerza, pero curiosamente la fuerza no está como nos gustaría que estuviera. No está así. Si estuviera así, 300 newtons por 2, listo, son 600 newtons metro y ese es el momento. Positivo o negativo, estamos hablando de que estaría tratando de hacer girar la puerta hacia acá. Entonces sería un momento, está en sentido contrario a las manecillas del reloj, sería un momento positivo. Así de sencillo hubiésemos resuelto. ¿Qué está de diferente o qué está de difícil aquí? Que tiene un ángulo, y es lo que habíamos dicho anteriormente. Si cuenta con un ángulo el vector de fuerza, perdón, quiere decir que el que nos interesa es seno. ¿Por qué lo pongo aquí? Porque ahí es el punto de aplicación, pero si lo ponen de este lado pueden ustedes apreciar el triángulo y ya habíamos visto esto. Tenemos el ángulo, tenemos la hipotenusa, ¿con qué podríamos encontrar nosotros la componente en y de ese vector? Con coseno. ¿Por qué? Porque es cateto opuesto. Perdón si voy un poco rápido, pero ya habíamos visto esto. De todas maneras lo vuelvo a poner. Seno de un ángulo es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. O sea que hipotenusa es igual a seno del ángulo para el cateto opuesto. Entonces, cateto opuesto sería hipotenusa los 300 newtons por el seno de 60 grados. ¿Cuánto nos daría el cateto opuesto o la componente en y que nos sirve? ¿No? Sería seno de 60 por 300. Da 259.81, ya redondeado. Newtons. ¿Por qué nos sirve nada más el cateto opuesto? ¿Por qué no saco el adyacente también? ¿Alguien me dice? Porque ese sentido, o sea, no es en el sentido que necesitamos. Porque sería una componente, como nos hizo su compañera, así. Y al ser perpendicular al punto de aplicación, ¿cuánto brazo de palanca tienen? Tal vez puedan tener fuerza, pero ¿cuál sería la distancia? La distancia tiene que ser perpendicular, entonces la distancia en este punto no existe, no hay. Entonces, aunque sea tantos newtons por 0 de distancia de brazo de palanca, pues 0. No nos sirve este componente, solo nos sirve la componente vertical. Ojo, yo la moví de este lado para que aprecien el triángulo. O sea, para que logren ver cómo se forma el triángulo. Pero realmente esa componente va en donde se aplica la fuerza. Entonces, ahora sí, ¿cómo sacamos nosotros el momento? Torque es igual a fuerza por, bueno, distancia por fuerza. Entonces, torque es igual a, no sé por qué me causa conflicto así, fuerza por distancia. Ok, entonces fuerza, ¿cuánto tenemos? No son los 300, porque 300 serán con cierto ángulo. Son 259.81, porque es la componente en y que nos sirve. Por la distancia, los 2 metros. Entonces, torque es igual a, ¿cuánto les da eso? Tienes 19.62 newtons metro. Ok, ahora, ¿qué nos falta? ¿Es positivo o negativo? ¿Cómo podemos saberlo? ¿Alguien me dice? Positivo. Es Porque positivo. Sí, va en contra de las manecillas del Respecto reloj. a este punto, respecto a este lado, imagínense que es el ejemplo que les puse. Este es el punto de aplicación. Esta es la cuerdita que le estamos amarrando al carrito y el carrito lo soltamos hacia allá, hacia arriba. Entonces, el carrito va a empezar a formar un círculo alrededor de el punto donde está sujeto y si se dan cuenta, la dirección que lleva es contraria a las manecillas del reloj, por lo cual este es un momento positivo. ¿Ok? Chicos, ¿hasta aquí tienen alguna duda? Otra nomenclatura que usan es, por ejemplo, en lugar de solo ponerle el signo, muchos ponen la magnitud
y ponen de que como una flechita así, y le ponen, hay algunas bibliografías que lo van a encontrar así. La magnitud y la dirección. Si nos hubiese dado negativo, chance les aparecía así. Uy, así. Entonces ya indica la magnitud y la dirección. Pero pues lo que típicamente ocurre es, si nos hubiese dado en las direcciones, o sea, si la persona hubiese jalado en lugar de hacia arriba, hubiese jalado hacia acá, así, completamente opuesto, ahora sí, habríamos encontrado lo mismo, pero el momento o el torque habría tenido que ser negativo, porque habría estado tratando de hacer girar la estructura hacia acá. Entonces, chicos, hasta aquí, ¿hay alguna duda? ¿Hay algún comentario, sugerencia? Profe, yo Ajá. tengo una duda. Sí, En una situación real, ¿qué significa que el momento de torque sea negativo o positivo? solo te indica la dirección. O sea, no es como que algo sea mejor que otro. O sea, realmente solo te indica la dirección en la cual está tratando de hacer girar la fuerza, está tratando de hacer girar el punto de aplicación. O sea, vamos a ver bastantes ejercicios porque el objetivo de a lo que yo quiero llegar es a analizar una viga para proponer un armado. Pero es lo mismo, es como si tú te dijeras, ¿sabes qué? Esta puerta ya está abierta. Ahora la siguiente parte del ejercicio es, en lugar de abrirla, ahora quieren cerrarla con un vector igualito, pero ahora hacia abajo. Listo, el torque va a ser el mismo, pero la dirección va a ser negativa. Solo te indica hacia dónde está haciendo girar la estructura, la fuerza. Eso es lo que indica, no es como que vas a apreciar algo diferente. ¿Sí? No sé si te confundí más. No, no, me quedó claro, profe. Ok. ¿Alguien más tiene alguna otra duda? No, Vamos a hacer otros pequeños todo bien. ejercicios. Mande, adelante, Ana Lu. No, que todo bien, profe, Ah, ok. gracias. Muy bien. Vamos a hacer otros dos ejercicios antes de entrar a equilibrio y bueno, otros ejercicios. Vamos a dar un break porque en serio me está ardiendo ya hasta la garganta. Y regresamos a ver un poco de equilibrio. Hoy no va a haber tarea o sea, como actividad, porque la siguiente actividad sí va a estar un poco como compleja. Entonces, hoy vamos a dejar listo el tema de suma de vectores y torques y vamos a empezar a ver equilibrio, que es muy similar. Entonces, ya con eso, nosotros estamos listos para la siguiente clase y espero sí llegar al tema del análisis de una viga. ¿Ok? Entonces, ¿qué ocurre con los torques? También pueden sumarse. En un elemento o en una sola estructura pueden haber más de dos fuerzas actuando. Y esto es mucho, no sé, vamos a poner de ejemplo un sube y baja. Digamos que aquí hay una persona sentada, pero acá abajo hay un niñito que está levantando el sube y baja. O sea, los torques, si se dan cuenta, este de aquí iría en esta dirección y este de aquí va en esta dirección. Entonces, los dos torques son positivos, quiere decir que se suman. ¿Qué pasa, por ejemplo, en una balanza o así, si ponen de los dos lados el mismo? Por eso existe el equilibrio, porque este torque de aquí estaría intentando darnos un momento positivo, pero este torque de aquí, de este lado, hacia acá, nos estaría tratando de dar un momento negativo. Entonces, digamos que si aquí le meto 20 newtons y de este lado también, lo único que se dan cuenta que cambia es, los dos van hacia abajo y lo que quieras, pero ¿de qué lado del punto de aplicación está? Esta fuerza de este lado está tratando de hacer girar a partir de este punto en este sentido, entonces es positivo, y este de aquí en sentido contrario, es negativo. Entonces, chicos, desde ahí parte el equilibrio. O sea, si ustedes tratan de equilibrar esto en un dedo, digamos que está más pesada esta parte porque tiene como la llave. Nosotros tenemos esto de aquí. Al momento de nosotros estar equilibrando, simplemente es eso. ¿Dónde sería el punto en medio para que el torque que esta parte de aquí, esta fuerza está tratando de ejercer sobre el cuerpo, es el mismo que de este lado? Eso es el equilibrio, chicos, y por eso lo estamos viendo de esa manera. Entonces, vamos a tratar de ver otro ejemplo de este lado. Pues bueno, ya viene resuelto. Dice, dos personas tratan de usar al mismo tiempo una puerta giratoria, esto de aquí es como una puerta giratoria, que se encuentra inicialmente en reposo. La mujer del lado izquierdo está a 1,20 de la puerta y aplica una fuerza de 625 newtons, perpendicular a la puerta. Aquí no hay ángulos ni nada, está perpendicular.
Mientras que el hombre, situado a 0.8 metros, ejerce una fuerza de 850 newtons. Encontrar el torque neto sobre la puerta. Solamente es encontrar los dos torques y si los dos son positivos, se suman. Si los dos son negativos, también se suman, pero en negativo. Si uno es positivo y otro es negativo, se restan. ¿Ok? Entonces, lo tenemos de este lado. Del lado izquierdo tenemos 1.2 metros de distancia por 625. Seno de 270. Esto no nos interesa, es lo que les había dicho, chicos. O sea, realmente seno de 270 nada más nos está indicando que es perpendicular. Entonces, si ustedes multiplican 1.2 por 625, les va a dar los 750 que tenemos aquí abajo. Ahora, del otro lado, la persona, 0.8 por 850 newtons, seno de 90, lo mismo. Ese ángulo nada más nos está indicando que es perpendicular. 0.8 por 850 son 680. Ahora, ¿dónde viene el verdadero reto aquí? Esta persona, a partir de este punto, está tratando de hacer girar la puerta hacia acá. Entonces, chicos, ¿esto es un momento positivo o negativo? Negativo. Negativo, ¿por qué? Porque las manecillas del reloj, como ya hemos dicho, si siguen el sentido de las manecillas del reloj, es un momento negativo. Mientras que esta persona, a partir de este punto, está tratando de hacer girar la puerta hacia este lado. Eso sería un momento positivo. Por eso este tiene este signo y el otro tiene más. ¿Cuál sería entonces el torque total de esto? Menos 750 más 680 nos da menos 70 newton metro. Quiere decir que en este ejercicio en particular, la mujer acabaría empujando más que el hombre y esto estaría ocasionando que las puertas giratorias vayan en este sentido con este torque. ¿Ok? ¿Quedó claro este ejemplo? A ver, ayúdenme con un ejemplo más antes de irnos al break. No, hombre, les juro que sí, hablar casi 2 horas y cacho está pesadillo. Ok, Viene con todo, profe. ¿mande? Viene con todo. No, pues la verdad es que vengo regresando bien pilas de Semana Santa, pero apenas conseguí internet en mi nuevo depa, entonces estamos estrenando. Literal pensé que no iba a tener que dar mi clase al Starbucks, pero llegaron a tiempo y se armó, entonces todo en orden. Ahorita me voy a tomar 1 litro de agua, yo creo, porque sí, no sé, una de estas pastillitas de miel, a ver qué tal. Dice, 2 personas tratan de usar al mismo tiempo el mismo ejercicio. Dice, la mujer situada a 1.20 y aplica 625 perpendicular a la puerta, mientras que el hombre situado, de hecho es el mismo ejercicio. Creo que más bien antes, esta diapositiva va después, pero pues bueno, es lo que habíamos hecho hace rato, ¿no? Fuerza por distancia, así de sencillo, es una multiplicación. Lo realmente complicado o lo realmente a lo que tenemos que poner mucha atención ¿es positivo o negativo? Este va a ser negativo porque está girando en sentido de las manecillas del reloj, mientras que este es positivo porque está girando en sentido contrario a las manecillas. En momentos también, y digo, ojalá no los confundan, muchos agarran y voltean a ver su reloj si tienen en la mano y si no se acuerdan, el reloj va para acá. Yo muchas veces hago, y yo lo hacía, les juro por Dios, que hasta una vez me preguntó una amiga de que, ¿por qué estás haciendo eso? Porque existe una regla llamada regla de la mano derecha, que justamente te indica hacia dónde va el momento o el torque. Y es básicamente que tengas tu mano así y si tú giras la mano y el pulgar va hacia ti, yo lo considero un momento positivo. O sea, no tengo, si va hacia acá es positivo, si el pulgar va hacia mí, al momento de hacer así es positivo. Por ejemplo, la fuerza de la persona 2, el muchacho que está de este lado, está tratando de hacer girar así. Entonces, por eso yo en mi cabeza era de que así, es positivo. Pero, ¿qué pasa si estoy analizando el torque de la mujer? Tendría que girar, o sea, mi mano, digamos que estos 4 dedos me indican la fuerza, la dirección de la fuerza a partir de eso. Entonces, al girar la mano, el pulgar queda viendo hacia el otro lado, entonces es negativo. Eso a mí, antes de pensar si el reloj y que no sé qué, me funcionaba muchísimo porque veía una fuerza en un análisis de viga y positivo, negativo. ¿Y por qué es importante esto? Ahorita estamos viendo sube y bajas y estamos viendo una llave y ahorita estamos viendo una puerta giratoria, pero ¿dónde se aplica esto, chicos? ¿Por qué es importante? Y esto para que vean si es algo que se ve muchas veces. Digamos que aquí hay un apoyo, vamos a llamarlo una columna. Y de este lado tenemos igual otro apoyo. Luego vamos a ver por qué un círculo y un triángulo. A ver, déjenme primero dibujar aquí. Tenemos aquí una viga y
Vamos a dibujar un círculo de este lado. Son sus dos apoyos. Está apoyado de acá a acá. Entonces, ¿qué podemos analizar con esto? La viga, de repente, lo que habíamos visto antes, si es una carga distribuida, o bueno, sí lo vimos, creo que lo vi en otra materia, pero si es una carga distribuida, chicos, vamos a suponer que aquí arriba hay un muro. Coloqué sobre esta viga un muro, entonces, por toda la viga vienen estos vectores distribuidos así. Luego lo vamos a revisar con calma, no se preocupe. Pero resulta que además en esta viga no se alcanza a ver, pero cae otra viga. O sea, esta viga está ayudando a aguantar otra viga que cae justamente en este punto. Vamos a ponerlo de otro color. Cae justo aquí. Entonces, no solamente tengo el muro, sino aparte cae otra viga y entonces tengo que analizar esto de acá. Ahora, ¿qué pasa si mi apoyo, este triángulo, en lugar de estar ahí, qué pasa si la columna está de este lado y esto queda volando? Digamos que aparte tengo otra viga aquí, o sea, estoy siendo exagerado ahorita, pero para que ustedes lo entiendan, tengo otra viga de este lado. Entonces, voy a borrar estos de acá para no confundirlos, esto lo vamos a ver con calma, pero digamos que es esta viga. Nosotros vamos a analizar esta viga, pero de este lado cae una viga más, entonces es otra carga, y de este lado cae otra viga más. Entonces, si se dan cuenta, es lo mismo que hemos estado haciendo. Tenemos que sumar fuerzas, momentos y vectores. Esta viga de aquí va a estar haciendo vamos a analizar respecto a este punto. Entonces, esta viga de aquí, este peso, este vector, está tratando de hacer girar la estructura. ¿En qué sentido? ¿Positivo o negativo? Sería positivo, o sea, porque es en sentido contrario a las manecillas. Entonces, esta fuerza, no sé, 100 newtons por la distancia, no sé, 2 metros, ya tenemos 200 newtons metro positivo, un torque positivo de 200 newtons metro. Pero esta viga, a pesar de que las dos van hacia abajo, ay, perdón, se me está yendo la voz. Esta de aquí ya nos está dando un momento negativo. ¿Por qué? Porque nos está indicando que va en sentido a las manecillas del reloj. Entonces, por eso les digo, chicos, esto de si es positivo o negativo es importantísimo porque no solo nos va a servir para analizar un sube y baja o unas puertas giratorias, sino lo que viene es el análisis de estructuras estáticas como esta viga y ustedes van a tener que hacer la suma de momentos. Entonces, si aquí tenemos, digamos que aquí teníamos de distancia 4 metros y la fuerza de esta viga, la que cae aquí es de, no sé, 50 newtons, entonces tenemos aquí positivo más 200 newtons metro y de este lado tenemos negativo 50 por 4, igual nos queda menos 200 newtons metro. Quiere decir que está en equilibrio, no tenemos ningún momento ahí. Ahorita me salió de pura chiripa, pues no me fijé, pero lo que estoy poniéndoles aquí es un ejemplo de lo que nos va, para qué nos sirve esto de momento y torque. Esto es una viga y justamente así nosotros podemos encontrar un momento máximo y a partir del momento máximo áreas de acero para reforzar una viga de concreto. Entonces no estamos tan lejos ya de lo que nos va a servir esto. Suena muy conceptual que Juanito empuja y Martita de este lado, pero nada más es para que se entienda el concepto. De ahí, una viga como la que vemos aquí, la van a analizar, van a poder hacer un diagrama de corte, un diagrama de momento, y ya con eso ustedes van a poder encontrar también cuántas varillas hay que ponerle, por qué hay que meterle toda esa varilla, ¿ok? Listo, chicos, vamos a ver si tenemos algún otro ejemplo acá. Es lo mismo que ya hemos visto. ¿Para qué nos sirve? Esto lo agregué porque sí nos ayuda muchísimo a nosotros entender esto. Cuando nosotros analizamos, ahorita vimos justamente el análisis de una viga, pero casi siempre les pongo este ejemplo y cuando era presencial era más sencillo. ¿Cómo es más sencillo? Si yo agarro y tengo mi brazo extendido y quiero cargar una mochila, ¿cómo me voy a cansar más rápido? ¿Cómo se va a cansar más rápido mi hombro? O estoy en el gimnasio y agarro una pesa. Bueno, es que es más fácil con la mochila. O una bolsa de súper. Si yo agarro y la bolsa de súper la cuelgo aquí en medio, ¿creen que me canse más rápido a que si la cuelgo al fondo de mi mano? O sea, si agarro la bolsa de súper y la cargo aquí o la cargo de este lado, quienes han ido al gym probablemente han hecho este ejercicio en el cual levantan la pesa y pues ejercitas tu hombro al momento de levantar la pesa hasta el fondo. No hay manera de, bueno, no es muy sencillo cargarla desde acá, pero así ejercitas completamente tu hombro por el hecho de que estás haciendo bastante torque. Entonces, en el ejemplo de la bolsa de súper, si yo les pongo una bolsa de súper del mismo peso aquí y luego les pongo la bolsa de súper el mismo peso, pero al fondo, ¿cómo se cansarían más rápido ustedes?
Teniéndola en la mano, o sea, al Hasta fondo. el fondo, ¿no? Teniéndola en la mano hasta el fondo. ¿Por qué? Aunque el peso es el mismo, la distancia es mayor, entonces el torque que tu hombro tiene que aguantar es mayor. Si lo pones aquí como una bolsa, no sé, que no sé, te la estás poniendo justo aquí donde está tu hombro, probablemente aguantes muchísimo más tiempo, o sea, no vas a tener tanto problema en cargarlo. Pero mientras más larga sea la distancia, mayor es el torque y más te va a cansar. Y aquí es otro de los ejemplos que me gusta usar por el hecho de que luego dices, ¿dónde pongo yo la varilla? ¿Dónde tengo que reforzar más varilla, arriba o abajo? Justo es eso, si tú levantas, si es un volado como lo que vemos aquí, como un balcón o así, estás siendo esforzado de alguna manera. A ver, denme chance, déjenme lo dibujo. Tenemos una columna y tenemos, no sé, vamos a ver del lado de la casa. Quiero poner de este lado un volado aquí. No quiero ninguna columna de este lado. Y aquí resulta que en la parte de arriba tengo mi cuarto, mi habitación principal. No quiero nada aquí. Entonces, esto de aquí, si se dan cuenta, está aguantando todo el peso de lo que va a ir arriba. No tiene columna y ahí es donde muchas veces un arquitecto y un ingeniero es como de que, oye, ¿sabes qué? Te va a salir muy caro. ¿Por qué? Porque hay que meterle mucho acero. ¿Dónde pondrían ustedes el acero? En la parte de arriba. ¿Dónde reforzarían con más acero, más bien? Tiene que llevar acero en todos lados, pero ¿ponen más acero arriba o más acero abajo? Y aquí siempre está la duda, pues, ¿por qué o dónde lo podrían ustedes? Si ustedes extienden el brazo y cargan algo muy pesado del otro lado, ¿dónde se cansan? ¿Se cansan aquí abajo de su brazo o acá arriba? Arriba. Arriba, ¿no? Entonces hace mucho sentido que un elemento estructural funcione de la misma manera. El esfuerzo en una viga volada, como la que vemos aquí, tiene que ir en la parte de arriba. Ahí tienen que reforzar ustedes. ¿Cómo lo refuerzan también? Pues no sé, de repente alguien coloca algo acá. Hay muchas formas, hay muchas formas de hacer un volado. En este caso, como lo tenemos acá, por ejemplo, igual y algunos ponen unos tirantes, igual algunos, si es de acero, colocan alguna placa extra de este lado. El chiste es reforzarlo, pero si quieres que quede libre, libre, aquí vas a llevarte mucho acero en la parte de arriba para que aguante ese volado. Eso lo vamos a ver con calma, no se preocupen, pero para eso nos sirve entender torques, porque así funcionan. Entonces, pues bueno, ya de ahí nada más esto es condiciones de equilibrio que vamos a ver ahorita y pues bueno, acabamos esta presentación. Se las voy a cargar el día de hoy. Yo creo que la de equilibrio todavía no, pero son 5:15 casi. Hace ratito el break de 5 minutos, no sé si les sirvió, nada más era para yo mandar unos mensajes, pero de plano no pude ni siquiera tomar agua, entonces no sé si se agüitan mucho que